Buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar sobre el convenio de doble tributación entre Chile y Estados Unidos. Mi nombre es Omar Morales, soy abogado, trabajo en Bond y Compañía desde el año 2007 en la división internacional. Em, Tengo estudios de tributación internacional en la Universidad de Leiden y un máster en la Universidad de Boston, Estados Unidos, en temas bancarios y financieros. Em, Vamos a partir entonces con la situación actual que tenemos en Chile de los convenios de doble imposición. En este mapa ustedes pueden ver en color verde todos los convenios que están actualmente vigentes, em, que hoy, al día de hoy prácticamente todos siguen el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con prácticamente todas las recomendaciones que hace Naciones Unidas para la suscripción de este tipo de convenios, ya que el modelo OCDE se hizo para las economías desarrolladas principalmente, mientras que las cláusulas que contiene el modelo de Naciones Unidas consideran ciertos aspectos que benefician a países que son receptores de capital más que importadores de capital. Ahora, están coloreados aquí de diferente color Brasil y Holanda o Países Bajos, porque en estos dos casos hay un protocolo que está pendiente de aprobación. Y en color naranja, Estados Unidos, que es el convenio sobre el que vamos a hablar hoy día, y vamos a ir entrando en detalles a continuación. Vamos a hablar primero antecedentes del convenio y luego vamos a conversar sobre su contenido. Si tuvieran dudas ustedes, por favor, las formulan, puede ser durante la presentación, pero vamos a tratar de responderlas todas al final. Lo mismo, si hubiese alguna persona interesada en recibir la presentación, me puede escribir un correo, al final va a aparecer también, y vamos con el webinar. Antecedentes de este convenio. Este convenio fue firmado el año 2010. Sin embargo, estuvo muchos años entrampado en el Senado de Estados Unidos porque no tenía quórum suficiente para su aprobación. Había un senador que consideraba que la cláusula de intercambio de información era demasiado excesiva y sistemáticamente se opuso, y como en el Senado de Estados Unidos la mayoría republicana, demócrata, están bastante, normalmente muy cerca del empate o apenas en empate o desempate, no se lograba avanzar con este convenio. Tampoco había, era más de la mitad además lo que se necesita. Entonces, finalmente este año, el 22 de junio, eh, el Senado de Estados Unidos aprobó este convenio con un par de modificaciones. Y este par de modificaciones significa que en Chile va a tener que pasar nuevamente por el Congreso para aprobar estas modificaciones, y vamos a enseñar más adelante de qué se tratan estos dos puntos que Estados Unidos tuvo que introducir en la aprobación producto de la reforma tributaria que tuvieron en el año 2017, que fue bastante sustancial. Ahora, en Chile, como ya teníamos este convenio firmado y teníamos la idea que iba a entrar más o menos luego en vigencia, en la reforma tributaria que se hace el año 2016, cuando ya del 2014 se había desintegrado el sistema que permitía, la integración del sistema tributario chileno permitía acreditar en un 100% el crédito, el impuesto de primera categoría contra los impuestos finales, fuera global complementario para residentes o impuesto adicional al dividendo para no residentes, que está a 35%. Ahora, ¿qué hizo la ley 20.899? Dijo, mire, nosotros le vamos a seguir dando el derecho a usar el 100% del crédito por el impuesto a la renta pagado por la empresa, que en Chile llamamos impuesto de primera categoría, a países que tengan convenios suscritos, firmados, pero no vigentes. Y esto va a estar así hasta el año 2019, pensando que al año 2019 ya iba a estar aprobado el convenio con Estados Unidos. Por aquella época había tres convenios que estaban firmados y no vigentes, pero principalmente esta disposición apuntaba al convenio con Estados Unidos. Y luego la ley 21.210 del año 2020, febrero, extiende este plazo de permitir a extranjeros residentes en países con convenio firmado, pero no vigente, de usar el 100% del crédito por impuesto de primera categoría contra el impuesto al dividendo, con la esperanza de que antes del año 26 se aprobara en Estados Unidos este tratado, que afortunadamente ya pasó.
y por lo tanto, a partir de, vamos a ver si el año siguiente o el subsiguiente va a estar vigente este convenio antes de esta fecha límite que estaba en el año 2026. Ahora, ¿qué fue lo que aprobó Estados Unidos que implica que tiene que pasarse a una nueva revisión en el tratado, del tratado en Chile, en el Parlamento chileno? En Estados Unidos, en 2017, se aprobó un impuesto a ciertos pagos que se hacen entre empresas relacionadas que se llama BIT. Y este convenio, este impuesto, se considera que altera las obligaciones de Estados Unidos respecto de los convenios de doble imposición que ya tenía vigentes con los países del mundo. Ahora, como el de Chile no estaba vigente, dijeron, bueno, lo vamos a poner antes de que entre en vigencia. Y con eso se lo soluciona el problema. Y el otro punto es que en Estados Unidos, a partir de la reforma del 17, ya no se reconoce el uso a el crédito indirecto contra los impuestos que se pagan en Estados Unidos. El crédito por impuesto indirecto es el que se paga por la sociedad que hace la distribución y el directo es por el impuesto de retención que se aplica al dividendo. En Chile la suma total de esos dos es 35. Entonces, si dicen solo impuesto al dividendo, en ese caso se podría interpretar que la parte de impuesto de primera categoría ya no se va a poder usar en Estados Unidos como crédito. Ahora, esto tiene una explicación también porque las tasas del año 17 bajaron a 21. Antes estaban de 35 a 39. Entonces, tenía más sentido permitir esta acreditación de impuestos, tanto directos como indirectos, pagados en el extranjero por esas utilidades que se reciben en Estados Unidos. Con la rebaja de las tasas ya en realidad se producía una situación que se iba a generar un crédito excesivo que nunca se iba a poder usar. Entonces ellos dijeron, mira, mejor arreglemos este problema de otra manera, eliminemos el crédito indirecto. En Chile todavía está permitido el crédito indirecto. La reforma que se discutió el año pasado en el Congreso contemplaba la reducción de los créditos por impuestos en el extranjero solo a los impuestos de retención y no al pagado por la empresa que hace la distribución. Eso fracasó y hasta el día de hoy se mantiene en Chile entonces que se puede usar tanto el crédito directo, o sea, el impuesto de retención aplicado al dividendo, como el crédito indirecto, es decir, repito, el que pagó la empresa que hace la distribución sobre su utilidad. O sea, es como si permitieran el crédito por el impuesto de primera categoría. Ahora, en cuanto al contenido del convenio, tiene una serie de definiciones, residente, establecimiento permanente, diría yo que son las más importantes, y luego una serie de normas de atribución, y llamamos normas de atribución a aquellas que le dicen cuál de los dos estados que son parte de este tratado va a poder imponer sobre una determinada renta. Uno, el de la fuente, otro, el de la residencia, ambos tributación compartida con limitación en la fuente. Ahí vamos a ir conversando en detalle cómo va funcionando esto. Vamos viendo qué significa residente. Toda persona que en virtud de la legislación de ese estado está sujeta a tributación en el mismo en razón de domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Ahora, esto es importante porque para poder usar un convenio de doble imposición o invocar los beneficios de un convenio de doble imposición, permiso, hay una pregunta, tal vez hay un problema. Sí, eh, proseguimos. Pensaba que podía ser un problema técnico, pero no. Entonces, les decía, la ventaja o sea, en los convenios de doble imposición solo se pueden usar por los residentes. Ahora, ¿quiénes son residentes? Las personas naturales, normalmente las que viven ahí, las que pasan más de 183 días en ese país, las que tienen su domicilio y, eh, y sobre todo lo importante es que esté sujeto a tributación en ese estado. Entonces, esto es interesante porque resulta que en Estados Unidos son muy populares las sociedades que es de responsabilidad limitada, las LLC. Resulta que las sociedades LLC tienen una opción tributaria, ser transparentes o no transparentes. Si son transparentes, el que paga impuestos no es la sociedad, sino el accionista o socio. En Estados Unidos, en el caso de LLC, se llaman miembros. ¿M? Entonces, es el miembro el que va a pagar el impuesto. Si es persona natural, va a aplicar las tasas del impuesto a las personas en Estados Unidos sobre sus ingresos percibidos por actividades dentro de Estados Unidos y
Si elige el régimen corporativo, en ese caso paga impuesto a la sociedad, que tiene el equivalente impuesto de primera categoría a nivel federal en Estados Unidos, 21%, y cuando se hace la distribución, el impuesto al dividendo, que para no residentes es 30%. Ahora, estas reglas son modificadas por aplicación precisamente del convenio, como vamos a ver a continuación. Entonces, el punto aquí, solo los residentes y esto, ¿cómo se acredita? La residencia con un certificado de residencia que emite la autoridad tributaria. Entonces, cuando usted tiene una factura de un país que tiene convenio de doble imposición, tiene que pedir recibir la factura y además pedir el certificado de residencia de ese contribuyente en el país del cual proviene la factura para saber usted si puede o no hacer efectivo el convenio y aplicar tasas reducidas o a veces no aplicar ningún impuesto, que esa es la ventaja de estos convenios. Ahora, vamos a ver, siguiente concepto, establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? El concepto básico es un lugar fijo de negocios a través del cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Ahora, en los ejemplos de la norma, una oficina, un taller, una fábrica. Esto es lo que normalmente se entiende por establecimiento permanente, pero también hay situaciones asimiladas a establecimiento permanente, es decir, cumpliéndose ciertas condiciones, aunque la empresa, digamos una empresa chilena, que funciona en Estados Unidos con un establecimiento permanente, perdón, disculpe, la empresa en Estados Unidos, entonces, chilena que está en Estados Unidos, que tiene un establecimiento permanente, tendría que pagar impuestos en Estados Unidos por tenerlo, sobre las rentas que se generen dentro de Estados Unidos. Ahora, aparte de lo que les decía, el lugar fijo de negocio, la fábrica, la oficina, el taller, hay situaciones asimiladas. No existe fábrica, no existe oficina, no existe taller, pero aún así va a existir un establecimiento permanente y por lo tanto esta empresa chilena que desarrolla una actividad en Estados Unidos va a quedar sujeta a impuestos en Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son estas situaciones asimiladas? Una instalación utilizada para exploración terrestre y recursos naturales siempre y cuando la actividad continúe por más de 3 meses. Ahora, si es un proyecto de construcción, tiene que durar más de 6 meses. Si dura menos de 6 meses o menos de 3 meses en el primer caso, no existe establecimiento permanente y no se pueden cobrar impuestos en Estados Unidos a esas rentas. Y también se asimila un establecimiento permanente en la prestación de servicios por un periodo que se extienda por más de 183 días o más en un periodo de 12 meses. Usted manda personal, ese personal está ya prestando servicios, independiente del número de personas que sean. Entonces, pasaron 6 meses implementando un proyecto allá, eh, perdón, 2 meses, no hay establecimiento permanente. 7 meses, hay establecimiento permanente. ¿Qué pasa si hay establecimiento permanente? El contribuyente tiene obligación de registrarse en el país en el que está operando y llevar contabilidad, presentar declaraciones de impuestos, va a tener ingresos, va a tener costos y sobre la utilidad va a pagar impuestos. También se considera que existe un establecimiento permanente cuando la empresa tiene un mandatario de carácter no independiente. Existiendo ese mandatario es el establecimiento permanente. Ahora, también se contempla la situación de empresas aseguradoras, aunque no está regulado en el artículo 5, sino en el artículo 7, dice que las primas de reaseguros van a tener una tasa máxima del 2% y las de seguros que sea 5% por riesgos asegurados dentro del país. Hay ciertas actividades que se consideran de carácter preparatorio y que por lo tanto no dan lugar a establecimiento permanente, almacenes, depósitos y los casos en que se utiliza la oficina solo para compras. Usted compra ahí, pero no vende ahí, sino que vende al exterior. En ese caso no hay establecimiento permanente y por lo tanto su actividad que se desarrolle, en este caso País Fuente, hablando de una empresa chilena, no va a estar grabada en Estados Unidos y eso sin perjuicio de ciertas obligaciones informativas que pueda tener como tienen la mayor parte de los contribuyentes, aunque no estén sujetos a impuestos. Ahora, existe una regla que dice que el hecho que una empresa sea controlada por otra no convierte a la controlada en establecimiento permanente. Entonces, es importante tener en claro que cuando usted tiene una empresa matriz y una filial, que es una entidad jurídica separada, esa filial no es establecimiento permanente, es una empresa separada y tienen que tratarse en principio como dos empresas independientes que no tienen relación entre sí para fines de las operaciones que se realicen entre ellas. Y desde luego, la norma dice expresamente, esa filial no es por sí establecimiento permanente. Ahora,
Si esa filial que tiene usted se le ocurre darle un mandato para que le busque clientes, esa filial sí se puede convertir en establecimiento permanente, pero no por ser filial, sino por ser mandatario. ¿Mm? Ese es el punto. Ahora, las normas de atribución que vamos a conversar ahora tienen diferentes criterios para atribuir o definir quién va a poder hacer tributar a una determinada renta o ingreso. Las alternativas son tributación en la fuente, tributación en la residencia o en ambas. Ahora, la solo fuente es una regla excepcional. Solo residencia también es excepcional, pero menos excepcional que la solo fuente. Y la regla general es que sea tributación compartida, es decir, ambos pueden grabar y a veces ese gravamen no tiene ninguna limitación, como sucede en el artículo 7, el 14 y el 21, y también puede ser compartida con limitación. En ese caso, el Estado fuente solo puede imponer hasta cierto rango sus impuestos y más allá ya no puede llegar porque se lo impide el tratado y este es el caso de los dividendos, los intereses y las regalías o royalties. Vamos a ir viendo cada caso. Artículo 6 es la primera norma de atribución que se refiere a inmuebles y por regla general el Estado donde se encuentra el inmueble tiene derecho a gravar las rentas que deriven de esos inmuebles. Y si el Estado donde se encuentra el inmueble grava, en principio hay obligación del estado de residencia de ese contribuyente de que le den el alivio por los impuestos pagados en Chile. Estamos suponiendo un caso de un inversionista estadounidense que tiene un inmueble en Chile, ese inmueble en Chile le genera rentas, como digamos que es un no residente, esas rentas cuando se mandan al exterior tienen un impuesto adicional del 35%, regla general del tasa, es impuesto adicional, y en Estados Unidos le deberían permitir a esa persona utilizar como crédito contra los impuestos en Estados Unidos, los impuestos pagados en Chile. Artículo 7. Esta es la norma, no les digo, voy a decir que la más importante, pero de lo más relevante que hay en los convenios porque regula la tributación de lo que en castellano se llama beneficios empresariales, que es una traducción que se hizo en España en algún momento de la expresión en inglés business profits, o sea, utilidades comerciales. Y como se llama beneficio empresarial, hay personas que dicen, ah, este es un beneficio porque como yo cumplo estos requisitos, no voy a pagar impuestos. No, no es por eso que se llama beneficio, porque se tradujo utilidad como beneficio en su momento. Ahora, si existe un establecimiento permanente, solo si existe un establecimiento permanente, el Estado fuente va a poder grabar. Si no hay establecimiento permanente, no hay ningún gravamen en el país fuente. Estamos hablando de nuevo, ejemplo, el caso de una empresa chilena, está realizando una actividad en Estados Unidos, presta un servicio, cobra por ese servicio. Si lo se realiza completamente desde Chile, Estados Unidos no va a poder grabar por el convenio. Ahora, hoy día Estados Unidos por regla general no graba servicios que se pagan al exterior, entonces con o sin convenio la situación no cambia. ¿Mm? Pero en Chile sí va a cambiar porque la mayor parte de los servicios que se pagan al exterior están grabados con impuesto adicional, las tasas que van del 15 al 35, y como están grabadas con impuesto adicional, ahora con el convenio en ciertos casos no van a poder quedar grabadas. ¿Mm? Entonces, si una empresa estadounidense presta servicios a Chile, ya sea mandando personal, que esté menos de 183 días, o sin mandar personal, Eh, hoy día la tasa, digamos que son servicios técnicos, es 15%. Cuando entre en vigor el convenio, tasa cero. ¿Mm? No va a haber gravamen siempre y cuando se acredite la residencia del prestador del servicio. Y acuérdense que las LLC, por regla general, no son residentes, salvo que el dueño o controlador sea residente, ahí va a poder acreditar que tiene beneficio al convenio, asumiendo que es un residente en Estados Unidos el titular de los derechos en esa sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, cuando el establecimiento permanente queda afecto a impuestos, tendría que llevar contabilidad, como les comenté, y por lo tanto va a poder deducir los costos y va a pagar, va a tener que pagar impuestos sobre la utilidad que genere su negocio. Y esta utilidad se va generando año a año como si fuera una empresa, digamos, común y corriente, o una sociedad en sí, digamos. El establecimiento permanente es una especie de sociedad de hecho. Si usted quiere tener un establecimiento permanente más formal, se establece una agencia. Una agencia es siempre un establecimiento permanente y no es persona jurídica la agencia porque conserva la personalidad jurídica de la matriz. Ahora,
A través del convenio, ustedes van a ver, al revisarlo, que las disposiciones dicen esto es así, salvo que exista establecimiento permanente. Y en ese caso aplica el artículo 7. Y por eso se dice que el artículo 7 es la norma de aplicación residual, y por eso les decía que es una de las más importantes del convenio, porque es todo lo que no está tratado en, en una disposición cae aquí, salvo ciertas categorías que son otros ingresos de que trata el artículo 21. Ahora, transporte internacional. En este caso, empresas dedicadas al transporte internacional, aéreo, terrestre, marítimo, solo quedan afectas impuestos en el estado de su residencia. Ahora, esto explica, y esto se contempla en los convenios de doble tributación o doble imposición, pero antes existían también los convenios dedicados exclusivamente al transporte internacional y establecían como criterio que solo se pagaba impuestos en el estado de residencia de la empresa de transporte. Y es por eso que las aerolíneas, todas, o prácticamente todas, nunca tienen filiales locales, sino que es la matriz, la empresa estadounidense, si fuera American, por ejemplo, Delta, la empresa española, si fuera Iberia, o la que se les ocurra a ustedes les venga a la mente, no tienen una filial chilena, a pesar de que operan en Chile, es la matriz a través de una agencia. Y así no pagan impuesto a la renta en Chile por los ingresos generados en Chile, solo en su país de residencia. Artículo 10 trata de dividendos, la distribución de utilidades que hacen las empresas a sus accionistas. Eh, Aquí hay tener ciertas particularidades cuando hay un convenio de doble imposición suscrito por Chile, porque Chile mantiene lo que se llama la cláusula Chile, que dice, mire, como yo tenía un sistema de tributación integrado en que se me permitía deducir el 100% del impuesto a la renta de la empresa o de primera categoría contra el impuesto al dividendo, cuando se hizo esa modificación, se desintegró el sistema. Dijeron, pero saben, nosotros tenemos un montón de convenios de doble imposición que dicen que mientras nosotros tengamos el sistema integrado en Chile, o sea, permitamos deducir en un 100% del impuesto al dividendo, el impuesto a la utilidad pagado por la empresa que hace la distribución, no vamos a aplicar el artículo 10. Entonces vamos a tener el impuesto al dividendo en Chile es 35%, aunque exista convenio y aún a pesar de lo que dice el artículo 10, porque a veces en el propio artículo 10 y a veces en el protocolo del convenio se dice, mire, esta norma del artículo 10 no se le va a aplicar a Chile en la medida que permita acreditar contra el impuesto al dividendo el 100% del impuesto a la utilidad pagada por la empresa. Entonces, solo se aplica a Estados Unidos y en todos los otros convenios solo se aplica al otro y no se aplica a Chile, por lo que se llama cláusula Chile. Ahora, hoy día este impuesto al dividendo en Estados Unidos es 30%. Con el convenio va a bajar un 5% la retención si es que el que recibe la distribución tiene a lo menos un 10% de participación en la empresa. Y si es menos del 10%, la tasa máxima aplicable al dividendo es un 10%. Entonces, aquí hay una rebaja sustancial de la carga tributaria por operaciones que tengan ustedes en Estados Unidos. Si tiene un 10% más, su carga tributaria va a ser 21, impuesto a la renta federal, y el impuesto al dividendo sobre la distribución, 5%, carga tributaria total, 24,95. Ahora, si fuera eh, el caso de el que tiene, no tiene el 10%, en ese caso, y perdón, es 15, no, no es 10, perdón, es 15, me corrijo. En ese caso, la carga tributaria total va a llegar al 32,85 versus el 44,7 que es hoy día, que es 21% sobre la ganancia más un 30% sobre la distribución. Ahora, aclaro que estamos hablando en Estados Unidos solo de impuestos a nivel federal. Los impuestos estatales no quedan afectados por el convenio y en Estados Unidos, como regla, los impuestos que se pagan a nivel estatal se usan como gasto para la renta a nivel federal, no como crédito, ¿m? Para que lo tengan en cuenta. Siguiente, esta es la cláusula Chile, es lo que ya se los expliqué. Caso de intereses. Aquí también hay tributación compartida, limitación en la fuente y ¿cuáles son las tasas máximas? 4% si son intereses pagados a bancos o entidades financieras, 10% en los demás casos, sin embargo, por 5 años, esta tasa va a ser 15. Después de los 5 años va a quedar en 10. Esta tasa del 4% es compatible con la tasa que aplica hoy día Chile por norma interna sobre los intereses pagados
por instituciones financieras y bancos. ¿M? Entonces, no cambia la situación el convenio respecto a la realidad chilena actual. Artículo 12 trata de las regalías. Aquí se reduce la carga tributaria por regla general a un 10% y a un 2% cuando se trata de arriendos comerciales de equipos industriales, comerciales o científicos. Ahora, eh, en el caso de Chile, la tasa que aplica en las situaciones de arriendo de equipos a nivel internacional es un 1,75%. Entonces, el convenio no va a alterar la situación actual. Sin embargo, estas normas con convenios, ¿qué gracia tiene entonces si el convenio no es mejor que lo que tengo local? Bueno, espérele, porque resulta que la ley local se modifica. Los convenios son más difíciles de modificar, los tratados internacionales. Entonces, puede ser que el legislador chileno le diga, oiga, ¿sabe qué más? Estamos cobrando muy poco por los royalties, ya no va a ser 1,75, vamos a cobrar el 25%. El convenio dice 2%, así que 2%. ¿M? Aquí en este cuadro vemos un comparativo de diferentes tasas en dividendos, intereses y royalties. Argentina, dividendos 10,15, Brasil 10,15, Canadá 10,15, España 5,10, México 5,10, Perú 10, Estados Unidos 5,10. Intereses 4,12, 4,10,15, 5,15, según sea la situación. Normalmente la tasa más baja es para los créditos de instituciones financieras. A veces tiene una regla especial, como pasa en Argentina. En el caso de royalties, que tiene un 3% para noticias, por ejemplo, 10% en las patentes y 15% para los demás casos. También existe en el caso de Argentina y algunos convenios bajo el artículo 12, el tratamiento de servicios técnicos. ¿M? En Estados Unidos no es así, todos los servicios van al artículo 7. O sea, hay establecimiento permanente, hay gravamen, no hay establecimiento permanente, no hay gravamen. Ganancias de capital se trata en el artículo 13. En caso de bienes inmuebles, se pueden someter a tributación en el estado fuente, también en el de residencia esas rentas, reconociendo el crédito. En el caso de bienes muebles, si son un activo, forman parte del activo de un establecimiento permanente, se pueden someter a tributación al estado donde está el establecimiento permanente. Y la regla de buques o aeronaves utilizadas en el tráfico internacional, consistente con el artículo 8, que dice que solo en la residencia, también si hay enajenación de un bien de capital ocupado en el transporte internacional, solo va a quedar efecto en el estado de residencia y no en el país fuente. Artículo 14. Este trata de los servicios profesionales independientes. Este artículo 14 tiene ciertas particularidades. Resulta que en el modelo original de la OCDE y Naciones Unidas se hacía una distinción entre empresas, sociedades que iban al artículo 7 y personas naturales que iban al artículo 14. El artículo 7 habla de establecimiento permanente, el artículo 14 habla de base fija. Entonces, se escribía mucha literatura sobre si base fija era lo mismo que un establecimiento permanente o no. Y en algún momento, en el año 2000, el órgano de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que se encarga que hizo este modelo, que lo está actualizando permanentemente, que lo está revisando, que lo está comentando, que está dando directrices orientadoras para su aplicación, dijo, ¿saben qué? No queremos que se produzca esta discusión entre si es lo mismo o no es lo mismo. Así que vamos a suprimir el artículo 14 y entendemos que los servicios profesionales van al artículo 7, como siempre debe haber sido. Ahora, el artículo 14 se mantiene o sea, el convenio con Estados Unidos tiene este artículo 14, habla de base fija, pero básicamente el tratamiento tributario es el mismo. Si no hay base fija, no hay impuesto. Si el señor está más de 183 días, va a tener base fija y por lo tanto va a quedar sujeto a imposición. Y si no hay base fija, no hay impuesto. Las rentas del trabajo dependiente también tienen una regla especial, es similar a la de la situación de los 183 días y los trabajadores que son enviados a otro país están menos de 183 días, no van a pagar impuestos en el país donde están prestando servicios, sino solo el país donde residen cuando regresen. Y ahora, si es un establecimiento permanente, en ese caso sí va a quedar efecto impuesto porque el establecimiento permanente genera obligación de pagar impuestos para tanto la empresa como para sus dependientes. En el caso de pensiones, también tiene una regla especial.
y dice que pueden ser grabados en ambos estados, tanto el pagador de la renta como donde reside la persona. Supongamos un ciudadano estadounidense que se viene a vivir a Chile, tiene su pensión en Estados Unidos, se la pagan desde Estados Unidos, entonces dice así, va a poder pagar impuestos máximo 15%. Y acá, si tiene que pagar impuestos acá, pues va a poder deducir el crédito por los impuestos pagados en Estados Unidos. Otras rentas, la regla general es que ambos pueden grabar. Al principio dice que no, el número uno, el artículo 21, pero al final dice, oiga, cualquier otra categoría, ambos pueden grabar. Entonces, la conclusión es que ambos pueden grabar. El convenio con Estados Unidos también tiene una cláusula de limitación de beneficios. Esta es una cláusula que se generó en Estados Unidos y que tiene por objeto impedir el abuso de tratados que en inglés se conoce como treaty shopping. O sea, usted compra, anda a la busca de comprar una jurisdicción buena, con buenos tratados, para operar desde ahí. Eh, entonces le dicen, no, no, usted no puede llegar aquí, por ejemplo, usted es una empresa, digamos, boliviana, que no tiene convenio prácticamente con ningún país, entonces usted quiere operar desde Chile con Estados Unidos porque Chile tiene un muy buen convenio con Estados Unidos. Entonces, ¿qué hago? Abro una filial aquí, 100% propiedad de la empresa boliviana, y desde aquí en Chile empiezo a operar con Estados Unidos para usar el convenio. Entonces me va a decir, mire, si esa empresa que es de capitales bolivianos en Chile es operativa, puede usar los beneficios convenios. Si no es operativa, hay que ver quiénes son los dueños, si se cumple o no cumple con el criterio de residencia de los dueños, si no se cumple, no tiene derecho a usar el convenio. Esta cláusula de limitación de beneficios también está contenida en el convenio con Argentina. Recuerden que con Argentina tuvimos un convenio, el primer convenio de doble imposición que tuvo Chile fue con Argentina, venía de los años 70, seguía el modelo del Pacto Andino, y tuvo mucha aplicación. Los siguientes convenios que se suscribieron en Chile fue a partir de los años 2000 con Canadá y México, cuando suscribieron los tratados de libre comercio de esa época. Y a partir de ahí Chile empieza a utilizar el modelo OCDE. En Argentina en algún momento se dijo, oiga, ¿sabe qué? Este convenio que tenemos con Chile nos está generando perjuicio, estamos perdiendo plata, no estamos recibiendo impuestos que deberíamos recibir, denunciémoslo y negociemos un nuevo tratado. Lo denunciaron, denuncia se llama el ponerle término a un tratado bilateral a nivel internacional. Quedó sin efecto el tratado, pasaron unos par de años, se negoció uno nuevo y el nuevo tratado, teniendo en cuenta que en Argentina se consideraba que se hacía abuso de este tratado, dijeron limitación de beneficios. Usted tiene que cumplir una serie de requisitos y si los cumple, le doy a dar los beneficios del convenio. Si no, no, aunque sea residente. Alivio. Los convenios consagran a nivel internacional, porque está en un tratado internacional, la obligación de dar alivio por los impuestos pagados en el otro país. Entonces, en Chile hoy día se permite acreditar impuestos pagados en el exterior con países con o sin convenio. Podría decir solo con convenio, y bueno, Chile es soberano para decir si da o no da crédito por impuestos pagados al extranjero, y podría, por ejemplo, ser una situación en que dijera solo países con convenio pueden usar el crédito, países sin convenio no. Y en ese caso, ¿qué incentivo tiene? Bueno, los países que quieren que sus inversionistas tengan un tratamiento favorable, negocian un convenio. Y el convenio también tiene cláusulas de no discriminación, entonces así se lograría el objetivo. Ahora, en Estados Unidos, se los anticipé y eso llevó a, a esta aprobación condicionada del convenio a ciertas modificaciones. Hoy día solo se reconoce el crédito directo, es decir, el impuesto de retención aplicado al dividendo y no el impuesto que pagó la empresa que hace la distribución. Ahora, ¿cuándo va a entrar en vigor este convenio? Tiene que aprobarlo el Congreso chileno, aprobar el Congreso chileno, va a ir el presidente de la República para lo que lo ratifique a nivel internacional. Cuando esté en condiciones de ratificar, le va a decir al gobierno de Estados Unidos, estamos listos, intercambiemos notas diplomáticas, el convenio entra en vigor. Y va a entrar en vigor para las retenciones reducidas al mes subsiguiente de aquel en que haya sido ratificado a nivel internacional. O sea, 2 meses después, pero a partir del día 1. Y el resto del convenio va a entrar en vigor a partir del primero de enero del año siguiente a su ratificación a nivel internacional. Pareciera ser que no vamos a alcanzar a aprobarlo en Chile este año, así es que la posibilidad de que entre en vigor el 24 es baja, no es nula, pero es baja, y parece ser que entraría en vigor a partir del primero de enero del año 25. Eso es lo que yo les puedo contar sobre este convenio. Si tienen alguna consulta, encantado. Eh, Hay una primera pregunta que se hizo durante la presentación. Si vamos a compartir la presentación, sí, es disponible. Voy a escribir aquí
el correo al que la pueden solicitar. Ahí queda la dirección de correo. ¿Habría alguna otra pregunta? Em, ¿Habrá alguna otra pregunta? Pareciera ser que no. Siendo así, les agradezco el interés. Espero que les sirva de algo y escribí la dirección de correo que pueden solicitar la presentación. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Hasta luego.